Hola, ¿cómo estás? Somos ITEBAB, el Instituto Teológico de la Iglesia Bautista Valle de Bendición, en modo castellano. Si querés verlo en portugués, podés ir a Vale de Benson en YouTube, el canal de nuestro ministerio, y ahí vas a encontrar en las series de el ITEBABI nuestro ministerio, nuestro seminario, perdón, en portugués. Mi nombre es Leila y estoy hoy iniciando la materia de hermenéutica. Así que vamos a hacer una oración antes de empezar y desde ya vamos a estar abriendo nuestro slide para estar compartiendo. Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande de poder servirte, de poder ser parte, Señor, de la enseñanza de tu palabra, de las cosas del reino, del estudio de tu palabra. Queremos agradecerte por la forma en que nos conducís, en que nos instruís a cada uno de nosotros que hoy formamos parte de este seminario hermoso en nuestra Iglesia Bautista Valle de Bendición. Te pedimos, Señor, que tomes la vida de cada uno de los oyentes, Señor, sean obreros de tu casa, Valle de Bendición, o de otras congregaciones, o inclusive de otras religiones. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea revelada, que el poder de tu palabra impacte cada vida y que podamos ser conducidos en victoria a través de la dirección de tu Espíritu Santo a la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, cautiva nuestras mentes y corazones, danos un corazón humilde, igual al tuyo, Jesús, que podamos estar siempre con el entendimiento de saber que somos eternos aprendices. En el nombre poderoso de Jesús, así te oramos y te agradecemos. Amén y amén. Como hemos dicho, ITEBABI, nuestro seminario teológico de la Iglesia Bautista Valle de Bendición. Si querés hacerlo de forma oficial, participando, querés obtener tu certificado al final de nuestro seminario, entonces entra en contacto, deja tus comentarios para que podamos hacerte la debida inscripción y podamos estar enviándote, agregándote a nuestro grupo de Classroom para estar haciendo las evaluaciones respectivas al final de cada materia y poder estar corrigiendo las tareas que cada uno de nuestras clases tienen, ¿no es cierto? Si no podés hacerlo libremente, la única diferencia tal vez es que no tengas un compromiso más formal y que no te lleves el certificado, pero el aprendizaje está ahí, de gracia recibimos, de gracia damos, está ahí al alcance de tu mano. Vamos entonces al primer slide, hablando sobre hermenéutica y el concepto que sacamos del significado del propio diccionario, lo podés encontrar investigando en el propio Google, en cualquiera una de las herramientas que existen hoy en Internet. Técnica o método de interpretación de textos. Eso es lisa y llanamente la hermenéutica. Técnica o método de interpretación de textos. La hermenéutica se remonta a la exégesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos en la antigua Grecia. O sea que no es una herramienta que se utilizó solamente siempre para interpretar la Biblia, pero sí nace de la interpretación del estudio que hacían en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, para interpretar la Torá, ¿ok? Entonces nace allí. Hermenéutica bíblica, entonces, es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos y exégesis bíblicas. Lo que más se ha utilizado, la principal herramienta para, por ejemplo, estar eligiendo, separando, ordenando los textos sagrados para ser considerados partes del canon de la Biblia, fue la hermenéutica. Tenemos algunos nombres que van apareciendo cuando empezamos a conocer esta herramienta o esta ciencia, y dice, y ahí yo te puse como título experto, porque habla de esa experteza, de esa habilidad, de esa experiencia, de esa sabiduría con que se maneja esta herramienta a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Además de los términos exégeta y hermeneuta, también se utiliza el término biblista para denominar al experto en las Sagradas Escrituras, ¿ok? Así que cualquiera de estos términos son sinónimos y podés utilizarlo
con el mismo sentido. El proceso de interpretación. ¿De qué? De los textos bíblicos. Debe ser de índole científico-crítico. Y vamos a entender un poquito al respecto de esto de la expresión de la crítica. No por ahí tal vez o en la forma en la que la usamos cotidianamente cuando uno se refiere a una crítica al respecto de algo, de un tema o de una persona, cuando uno lo usa como queja, cuando uno lo usa como reclamo, sino al concepto original de la palabra. No es un ejercicio de justificación del criterio teológico propio, por lo que la hermenéutica bíblica no debe ser una excusa, sino una sincera búsqueda racional del sentido y el alcance de los textos en cuestión. O sea que no debería ser usada esta herramienta para justificar algo que ya está en mi corazón o algo que yo interpreté con mi propio intelecto, a mi manera, a mi forma, determinada por mis costumbres o por mis inclinaciones. Debería ser utilizada para descubrir y aprofundarse en la verdad. Una verdad que muchos de nosotros desconocemos y que nos va siendo revelada a través y solamente de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice que muchos de los justos inclusive podrían ser confundidos. ¿Cómo es esto? Desconectándose de la fuente que es el Dios puro, el Dios todopoderoso, el creador del universo, y dándole lugares a nuestras propias interpretaciones, anulando la soberanía de Dios, inclusive en el inducirnos a la verdad, en el revelarnos la verdad, en el ayudarnos, auxiliarnos a interpretar lo que Él nos quiso dejar escrito en su palabra. Método gramático histórico. Para este fin, o sea, para el fin nato y originario de la hermenéutica, nosotros deberíamos aplicar especialmente el método gramático histórico, que tiene en cuenta tanto la crítica filológica, y ahí es donde vamos a empezar a entender lo que significa esto de la crítica, como el impacto del contexto sobre el texto, y la crítica histórica de los hechos relatados. La crítica en sí misma como una cuestión del fundamento de la palabra, que es buscar la misma verdad, de empezar a debatir, de poder dialogar, de poder exponer hechos históricos, hechos dentro del contexto de ese texto, en el tiempo que fue escrito, en la forma, en la lengua, dentro de qué cultura, cuáles son todos los factores que influyen sobre esa verdad que fue revelada en la palabra de Dios. Entonces, para eso vamos a entender un poquito al respecto de esa crítica filológica, porque dijimos recién que para poder interpretar la verdad de la palabra, debemos aplicar este método gramático histórico que tiene en cuenta tanto la crítica filológica como el impacto del contexto sobre el texto y la crítica histórica de los hechos relatados. O sea que además deberíamos meternos en la historia. Entonces la crítica filológica, etimológicamente, con el origen de su palabra, en el origen dice que la palabra crítica, la acción de discernir es. Está derivada de la palabra criterio. Entonces cuando pensamos en crítica para poder aplicarla con el fundamento original, deberíamos pensar en el criterio y no en el reclamo y no en el ¿cómo se llama? En el pasaje de factura, o no en el exponer, sino que en el saber razonar el concepto, el mecanismo. La misma raíz griega de criterio, cri, derivada del proto-indoeuropeo, que en latín también da palabras como secretum, discernire, y ahí yo lo conecto directamente con uno de los dones del Espíritu Santo y reafirmo, aprovecho para reafirmar la necesidad que vos y yo tenemos de conectarnos con el Espíritu, porque a través de uno de sus dones, como es el de discernimiento de Espíritu, nosotros podemos ser auxiliados por el Espíritu Santo para poder discernir su palabra. En su objeto de discernir la verdad, evidenciando previamente la falacia o el error, ensayo y error, como hablan de
de la crítica filológica. ¿Qué hace entonces este método, este proceso de la interpretación? Es la acción dirigida del intelecto crítico expresada como opinión formal, fundada y razonada. No lo hacemos a la ligera, no lo hacemos al azar, sino que nos basamos tanto en la revelación a través de esa conexión con Dios, como en lo que ya él dejó registrado a través de sus profetas a lo largo de la historia, como en los hechos dentro del contexto en que fue escrito determinado pasaje, determinado libro, qué es lo que estaba pasando históricamente, por qué se expresaba de esa manera, cuál era el contexto idiomático en ese momento, porque inclusive la lengua va cambiando en sus formatos estructurales a lo largo del tiempo. Así que necesariamente analítica, con connotación de sentencia, este intelecto crítico cuando se establece una verdad ante un tema u objeto usualmente concreto. Pero también debemos entender que puede dirigirse hacia lo abstracto. Acá la explicación de la Wikipedia hablaba de la metafísica. Nosotros estamos hablando de la propia manifestación, de la propia revelación de Dios. Es importante que podamos parar para analizar lo que estamos estudiando, parar para poder razonar, para poder meditar, para poder comprender, para llegar a esa interpretación que Dios quiere que vos y yo alcancemos a obtener. En ocasiones la crítica es ejercida desde o hacia algún tipo de colectividad. Acá habla, por ejemplo, y da el ejemplo de la escuela filosófica, pero nosotros podemos hablar de la colectividad judía, podemos hablar de la colectividad católica, podemos hablar de nosotros mismos como cristianos protestantes, como en el nuevo estagio de la iglesia, en estos que nosotros hablamos que son los últimos tiempos. Así que es muy importante que tengamos un espíritu crítico desde el concepto del origen de la palabra. Amén, para poder estar ejerciendo esta ciencia que es maravillosa y que no es algo inalcanzable, no es algo, al contrario, es un deleite el poder ir descubriendo, no solamente en el hecho de separar tiempo para estudiar, investigar, lo que es la Biblia y el contexto histórico y estas lenguas que fueron siendo utilizadas para revelar la palabra de Dios, sino en el hecho de estar, como lo vamos a ver la próxima clase, utilizando las reglas de fuego, las reglas cruciales, las reglas más importantes que nos van a ayudar a poder llegar a la mejor interpretación más pura delante de la presencia de Dios, que es a través de esa conexión con él. Exégesis, entonces, o exégesis, perdón, es explicar. Y ahora vamos a ver un poquito esa diferencia, esa similitud con la misma hermenéutica, ¿no es cierto? Están a veces mezclándose, fusionándose, pero existen algunas diferencias, y principalmente entre por ejemplo, la hermenéutica sería básicamente esa relación con el interpretar y la exégesis con el explicar. No es solamente interpretar, sino también poder explicar. Por eso también ellas van muchas veces de la mano y a veces se confunden. Exégesis del griego, exégesis de exegeoma o exegeomai, explicar, implica la interpretación crítica. Volvemos a usar la palabra crítica desde el concepto de criterio y completa de un texto. Implica la interpretación crítica y completa de un texto. La distinción entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, pues no son términos que tengan necesariamente un significado idéntico, aunque se utilizan de forma intercambiable en la mayor parte de los casos, como te decía recién. Diferencia entonces y semejanza en estas dos expresiones. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice la propia explicación de esa misma ciencia. Según la intención del que use dichos términos, se puede dar hermenéutica, el rasgo de búsqueda de significados espirituales, y exégesis, el de una interpretación bíblica, centrada en la literalidad del texto.
y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción. Entonces es muy sutil. Pero también puede darse a entender que exégesis sea la explicación de la Biblia y hermenéutica, el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. Entonces, lo vamos a leer de nuevo para ver si podemos evaluar un poquito, si podemos llegar a un entendimiento básico de lo que es esta sutil diferencia, porque más o menos parece que estuvieran hablando de lo mismo. Pero dice que según la intención del que use dichos términos, se puede dar a hermenéutica el rasgo de búsqueda de significados espirituales. Un poquito, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la Biblia, empezamos a leer un texto y decimos, ¿qué me está queriendo decir el Señor con esto? Y lo aplicamos a nuestra vida y tratamos de evaluar cuál es la revelación de lo que Dios quiere hablarme. Y nos está diciendo la explicación con respecto a la exégesis, el de una interpretación bíblica centrada en la literalidad, ya estudiando el contexto histórico, el texto, desde su significado original en el momento en que se estaba redactando. O sea, ¿qué estaba viviendo esa persona? ¿En qué contexto histórico se encontraba? ¿Qué lenguaje estaba utilizando? ¿Cómo eran las expresiones de ese lenguaje que desde ese momento se utilizaba de una manera y hoy mismo ya se utiliza de otra? Entonces, está hablando un poquito más dentro del contexto de lo histórico, de la investigación. Ya cuando me refiero a hermenéutica, me está queriendo decir que yo podría estar usando esta interpretación para aplicarlo hoy en mi vida, en ese contacto a través de Dios, en ese buscar de la revelación, no solamente de ese momento de lo que Dios me quiere decir, sino de lo que dijo en ese texto, pero a través de ese contacto espiritual con la persona del Espíritu Santo de Dios, buscando esa revelación. Un poquito más adelante nos dice que también puede darse a entender que exégesis es la explicación bíblica, la explicación lisa y llanamente de la palabra de Dios, de la Biblia, y hermenéutica, el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. Cuando veamos el conjunto de reglas en la próxima clase vas a entender un poquito más por qué se identifica entonces a la hermenéutica con el lado más espiritual de la cosa. Entonces, interpretaciones de los libros bíblicos desde ellos mismos. Vamos a hablar un poquito sobre las diferentes vertientes también de estas interpretaciones que los diferentes grupos étnicos, diferentes grupos espirituales han seguido. Se presume y da por hecho que los libros que componen la Biblia son la revelación del único Dios verdadero, que se dio a conocer al pueblo de Israel. Partimos de esa base. Este es uno de los presupuestos dogmáticos fundamentales de la fe judía y conocido por nosotros, pero también de la fe cristiana. En general, sobre la que se fundamenta el dogma, la Biblia es la palabra de Dios. Y esa es la base de nuestra verdad y es la base que manejamos. Ahora, acorde con el presupuesto de fe, el trabajo hermenéutico pretende, ya sea mediante el sistema judío Pardes, conocido como Pardes, de exégesis de la Torá, o la yuxtaposición de la tradición católica con los textos bíblicos, o la total aceptación de los escritos bíblicos como la única regla de fe y conducta para el creyente cristiano, promulgada por los reformadores del siglo XVI, sacar de los textos alegadamente inspirados su contenido preciso y cabal, es el objetivo de la hermenéutica. Sacar de los textos alegadamente inspirados su contenido preciso y cabal. Ese sería el objetivo básico, fundamental y primordial de la hermenéutica, abrazada o de la mano de la exégesis. Entonces, ¿cómo saber, no? Si hablamos un poquito del Antiguo Testamento, dice, hay evidencia documentacional. Esto es importantísimo, porque son registros que quedaron a lo largo de la historia para poder estar fusionando esto de la conexión con Dios y de lo que Él nos dejó como registro histórico, de lo que Él ya hizo a lo largo de los años acá en la tierra. Hay evidencia documental
de la interpretación bíblica en el Antiguo Testamento, cuando Esdras, por ejemplo, no sé si recordás ese pasaje, fiel sacerdote judío, leyó públicamente al pueblo reunido en asamblea, en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la escritura. Según la tradición, los judíos que retornaron del cautiverio babilónico hablaban arameo y se vieron en la necesidad de acceder a los textos que constituían las Sagradas Escrituras. Claro, de su religión, conocidas como Alajá, la ley de Moisés, que estaban escritas en hebreo. De modo que los levitas, que cumplían la función sacerdotal, hacían la traducción e interpretación del hebreo al arameo, procurando conservar el sentido correcto de la ley. Claro, porque ellos pasaron muchísimo tiempo en cautiverio. Entonces las nuevas generaciones ya no hablaban el hebreo, hablaban el arameo. En el lugar donde ellos fueron cautivos se hablaba el arameo. Entonces empezó a perderse inclusive la lengua. Las nuevas generaciones, cuando recibieron esa libertad, reciben entonces ahora las nuevas escrituras y gracias a Dios que el Señor siempre conservó los remanentes de su pueblo para poder estar rescatando, para poder estar traduciendo, para poder estar trayendo otra vez a la luz la verdad de su palabra. Es un trabajo arduo, pero fascinante. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que en adición, en el Nuevo Testamento aparecen numerosos ejemplos de la interpretación del Antiguo Testamento. Algunos alegadamente, nuevamente realizados por el propio Jesús, al que se requiere explícitamente para ello. Otras por los redactores de los Evangelios, para encontrar el cumplimiento de las Escrituras, en los hechos de la vida de Jesús inclusive, y otras por los redactores de las epístolas, para dar orientaciones a las primeras comunidades cristianas, porque ahora no tenían las mismas costumbres, no era necesario inclusive que ellos fueran judaizados. Entonces, ¿cómo explicarles? ¿Cómo fusionar lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo traerlo? ¿Cómo justificar a través de todo lo que Dios había hecho en su persona de Jesús como Hijo de Dios encarnado en la tierra, con el principal objetivo de enseñarnos a vivir, de enseñarnos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, y cómo entender los tiempos, que habían cosas como por ejemplo el tiempo del sacrificio que caducaba en Cristo, que se completaba, que se consagraba en Cristo, ¿no es cierto? Como Él lo expresa en la cruz del Calvario, ha sido consumado, el propósito se cumplió, el tiempo del sacrificio está completo en mí. Entonces, ¿cómo poder interpretar? Era muy importante poder interpretar, poder entender, poder recibir la revelación de Dios y poder explicarle a la gente que venía conociendo solamente la Torá, solamente el Antiguo Testamento, que hoy era un nuevo tiempo el que la iglesia estaba viviendo. Entonces, todo eso vino a través de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. Grados de enfoque, entonces vamos ahora. Yo voy a poner un poquito más grande si es posible, no lo sé, vamos a ver esta letra para que vos la puedas visualizar mejor. Ahí está bien. Dice, es necesario señalar que los grados del enfoque de la interpretación de los textos bíblicos varía. Y ahí es donde estábamos hablando un poquito sobre los judíos, sobre los católicos, sobre los protestantes, para poder encontrar. La idea es que vos y yo tengamos la libertad de poder investigar para usar la inteligencia que Dios nos dio, para poder evaluar, para poder meditar, para poder pensar. Nuestro pastor fundador, el pastor Daxon Lira, tenía como lema esta frase que la usa nuestra querida presidente en su libro bibliográfico, Sapere Aude. Acostúmbrate a pensar. Desarrolla la práctica del pensar. En sus últimos años, después de haber estudiado muchísimo y en profundidad las escrituras, él se vuelca a la Facultad de Filosofía para poder formarse en esa área y termina dando clases en la Facultad de Filosofía de allá de Fortaleza, en el nordeste brasilero,
justamente buscando inspirar y enseñarle a la gente a pensar. Él había descubierto, por ejemplo, que en el medio cristiano, protestante, se había, justamente por esto que vamos a ver ahora, se había adquirido una mala costumbre de dar por hecho como axiomas matemáticos que no tienen explicación, verdades de la palabra, sin darse el trabajo de pensar, sin darse el trabajo de ejercitar el raciocinio, de buscar en Dios, de preguntarle al Señor, de crecer, como nos anima la palabra, a estar evolucionando en el conocimiento. Dice que crezcan en gracia y en conocimiento, que haya un equilibrio, era lo que Dios nos quería decir, en esa búsqueda constante del crecimiento. No estemos solamente orando 24 horas, ayunando, haciendo vigilia, sin estar estudiando la palabra de Dios, van fusionados. Entonces debemos crecer en la gracia, que es en la presencia de Dios, de buscar su presencia, de buscar relacionarnos con Él, de buscar conectarnos con Él, pero también démonos el trabajo de crecer en el conocimiento, y dice claramente, de nuestro Salvador, de la persona de Jesús, del poder de su palabra. Él es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Dios. Entonces está todo fusionado. En la medida que vos vas leyendo y meditando en su palabra, tu cabeza se va abriendo y va siendo transformada para recibir la verdadera revelación de la gloria de Dios. Entonces dice, es necesario señalar que los grados del enfoque de la interpretación de los textos bíblicos varía. Atención con eso. Ya sea desde el punto de vista de la religión judía, como decíamos recién, de la católica o de la protestante. Conocé las diferentes vertientes, pero buscá la forma correcta. La fe judía, por ejemplo, evaluemos esto. Entiende que la revelación divina se realizó mediante dos vertientes complementarias, la escrita, la Tanaj y la oral. Se podría decir que una revelación que fluye articuladamente en función del propio sentido orgánico de una revelación a la que se le puede realizar una hermenéutica abierta, se podría decir una revelación que fluye articuladamente en función del propio sentido orgánico, o sea, vivo, de una revelación a la que le puede realizar una hermenéutica abierta. O sea que no solamente en el sentido textual de solamente la escritura, sino en esto de poder estar relacionándose con Dios y buscando esa revelación. En el caso católico es distinto porque aparte de que la religión católica no tiene el sentido étnico judío, sino universalista, o sea, el judío se restringe a la secularidad de su etnia, ¿verdad? De su comunidad, de su, ¿cómo se le puede decir un sinónimo de comunidad? Bueno, del mismo pueblo, dentro de sus costumbres, de su cultura, de su propio recorrido por la tierra, ¿no? Ya el catolicismo se va al otro extremo, es universal. Pero los dos están enfocados acá en la tierra. Entonces acá dice que el catolicismo es universalista, con lo que esto repercute en su apreciación del significado de los textos bíblicos. El catolicismo hace de la tradición de la Iglesia doctores tiene la Santa Madre Iglesia, el árbitro y maestro del sentido de las Sagradas Escrituras, que serán en definitiva complemento de las decisiones finales de los prelados católicos, con el Papa a la cabeza, a quien se le reserva la prerrogativa de la infabilidad. Hay una prédica maravillosa, nuestro querido pastor fundador, hablando solamente de la infabilidad papal. Es la católica una hermenéutica bíblica complementaria a la tradición de la Iglesia. Tiene que ver más con la institucionalidad de la Iglesia, tiene más que ver con las interpretaciones que este grupo va introduciendo a la Iglesia de Dios, donde ahí empiezan esas disensiones, donde empiezan estas diferencias, donde el grupo católico empieza a querer introducir cosas
que no estaban condiciendo con la palabra de Dios y de repente el otro grupo empieza a protestar y por eso queda con esa connotación de protestantes. Ahora vamos a ir, el título yo te puse Scripturae Interpres. El latín, por supuesto, viene del latín, dice, los protestantes, por el contrario, ciñen la interpretación de los documentos bíblicos exclusivamente a los propios textos que componen la Biblia. Scripturae interpres. La Biblia se interpreta a sí misma. La capacidad del poder de la palabra de Dios por sí mismo es tremendo, pero eso solamente va a impactar cuando entra en contacto con nuestras vidas. Amén. Es un punto de partida hermenéutico del que las iglesias protestantes en general dependen, ya que entienden como dogma de fe que la revelación divina del Dios de Israel en Cristo está compendiada exclusivamente en los 66 textos que componen sus Biblias, o nuestras Biblias, podríamos decir. Esas son, sin ninguna inclinación, las tres vertientes más importantes, las más conocidas. Después existen las que nosotros declaramos abiertamente como sectarias porque salen totalmente de lo que es la orientación divina para el hombre, para que reciba esa revelación. Pero, por ejemplo, a grandes rasgos podríamos decir que la interpretación judía se queda con una parte de la historia, la interpretación católica hace lo mismo, y los protestantes fusionamos, unimos, queremos la historia completa. Entonces, no vamos a ser perfectos porque seguimos siendo hombres, y en cada generación y en cada nuevo grupo religioso surgen las interpretaciones de los hombres, de los humanos, carnales, limitadas, y es por eso que te animamos a que vos participes de la segunda clase donde vas a recibir el conocimiento de la importancia de la hermenéutica, de la exégesis, de las reglas básicas para que vos puedas ser conducido por el Espíritu de Dios a la verdadera revelación de aquello que Dios interpreta, de aquello que Dios nos quiso dejar y no dejarlo en la mera limitación de nuestra interpretación humana, y las características principales de la hermenéutica, de la exégesis, para que vos puedas seguir creciendo en gracia y en conocimiento. Y es así como en este momento nosotros vamos a orar para cerrar esta nuestra primer clase maravillosa, fundamental para el crecimiento del obrero de la casa de Dios. Nuestro seminario, siempre me gusta remarcarlo, es un seminario básico. Vas a poder estudiar más en profundidad, tanto si seguís investigando en las redes y buscas un seminario a nivel de facultad o a nivel medio, un poquito más avanzado, pero esto es un seminario que está enfocado a los obreros de la casa de Dios para que no se queden en la orilla, pero que empiecen a dar un pasito más, pasos hacia la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Los animamos a seguir, los incentivamos a que sigan avanzando, aun cuando termines nuestro seminario, y puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Él te guarde, te libre de todo mal y que haga resplandecer su luz sobre tu semblante para que tú puedas ser un instrumento afinado en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, el Creador del universo, aquel que dio a su único hijo para que pueda morir por nosotros, sacrificarse por nosotros para que vos y yo tuviéramos vida eterna a su lado. Jesús está volviendo. Jesús viene a buscar a su iglesia y esa iglesia tiene que estar ataviada con sus vestiduras blancas, lavadas con la sangre de Jesús, purificadas en su presencia. Así que seguí buscando crecer en la gracia y en el conocimiento. Pasa tiempo de oración, pasa tiempo meditando las Escrituras, pasa tiempo en ayuno, organizá un ayuno semanal para que puedas estar consagrándote en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo y nos vemos en la próxima clase. Acordate, nos estamos viendo una vez por semana para poder seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén.